Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aqui em Franca. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Franca. Y todos ustedes que están a través de la línea telefónica en diferentes lugares del Brasil. E todos vocês que estão através da linha telefônica em diversos lugares do Brasil. Y todo aquel que esté también a través de la línea telefónica en otros países. E todos aqueles que estejam também através da linha telefônica em outros países. Que Dios nos bendiga a todos grandemente en esta noche. Que Deus nos abençoe a todos grandemente nesta noite. Y nos dé a conocer su palabra. E nos dê a conhecer a sua palavra. Y nos abra el entendimiento para comprenderla. E nos abra o entendimento para compreendê-la. Quiero leer en 1 de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante. Quero ler em 1 de Coríntios capítulo 15, verso 49 em diante. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesucristo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Adão, assim traremos também a imagem do celestial, Jesus Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. El apóstol San Pablo escribió estas cosas O apóstolo São Paulo escreveu essas coisas hablando acerca de la resurrección de los muertos en Cristo falando acerca da ressurreição dos mortos em Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos. e da nossa transformação, os que vivemos. Y dijo que sería a la final trompeta, E disse que seria ante a final trombeta, porque se tocaría la trompeta. porque se tocaria a trombeta Final. a trombeta final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento, queiram ter a bondade. Siendo que es tan importante la trompeta final Sendo que é tão importante a trombeta final y la resurrección de los muertos en Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, e a nossa transformação de nós que vivemos, depende depende de esa trompeta final. desta trombeta final. Y ninguna persona E nenhuma pessoa que no escuche que não ouça la trompeta a final trombeta final resucitará ressuscitará si ha partido. se partiu.
Y ninguna persona e nenhuma pessoa que esté viva que esteja será viva transformada, será a transformada, menos que lo escuche. a menos que não ouça. ¿Qué cosa? Que coisa? La trompeta final. A trombeta final. Por eso es tan importante la trompeta final. Por isso é tão importante a trombeta final. Veamos entonces la trompeta final Vejamos então a trombeta final y escuchemos la trompeta final. e ouçamos a trombeta final. ¿Qué es la trompeta final? O que é a trombeta final? La trompeta final A trombeta final fue señalada foi assinalada en San Mateo, em São Mateus, capítulo 24, capítulo 24 y verso 31. e verso 31. Y dice así: E diz assim: y enviará sus ángeles E enviará seus con anjos gran voz de trompeta com grande voz de y trombeta juntarán e juntarão a sus escogidos. a seus escolhidos. Esa es la trompeta final. Esta é a trombeta Es la final. gran voz de trompeta. É a grande voz de trombeta. Esta trompeta final Esta trombeta final fue señalada también foi assinalada também en el libro de Levítico, no livro de Levítico, capítulo 25. capítulo 25. Y quiero leer ese verso, ese pasaje. E quero ler esta passagem. Dice así, capítulo 25 de Levíticos, Diz assim, capítulo 25 de Levíticos, comenzando en el verso 8 hasta el verso 13. começando no verso 8 até o verso 13. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Aquí tenemos la trompeta final, Aqui temos a trombeta final, representada representada en la trompeta na trombeta del año del jubileo. do ano do jubileu. Y dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. E santificareis o ano 50º, e pregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. El año 50 era el año de regreso a la posesión y a su familia. O ano 50 é o ano de regresso à possessão e à sua família. El año en que se pregonaba libertad en toda la tierra a todos los moradores. O ano que se apregoava liberdade em toda a terra a todos os moradores. El año en que los esclavos eran libertados. O ano em que os escravos eram libertos. Eran libertados Eram libertos al escuchar ao ouvir la trompeta del año del jubileo a trombeta do ano de jubileu y recibir e receber el mensaje a mensagem que proclamaba libertad en toda la que tierra. proclamava liberdade em toda a terra. Y cada uno E cada um regressava regressava a su posesión, à sua possessão, a la herencia à herança que había perdido, que havia perdido, que había vendido que havia vendido y ya no estaba en sus manos. e já não estava em En suas alguna mãos. forma, Em alguma forma había salido de sus manos. havia saído de Pero suas en el año del mãos. jubileo, Mas no ano do cuando jubileu, escuchaba esa trompeta, quando ouviam essa y trombeta, recibía el mensaje, e recebia a que mensagem proclamaba libertad, que proclamava liberdade, quedaba libre ficava livre la posesión a possessão de esa persona dessa
esta pessoa. Y esa persona E esta pessoa recibía esa posesión, essa possessão, esa herencia esta herança que él había tenido. que ele havia tido. Y regresaba cada cada pessoa a su familia. à sua Los família. esclavos Os escravos que habían sido vendidos que haviam sido vendidos regressavam livres a su familia. à sua família. Todo era libertado. Tudo era libertado. Pero para eso Mas para isso se requería escuchar ouvir esa trompeta trombeta del año del jubileo. do ano do jubileu. En los demás años Nos demais anos se escuchaban se ouviam trompetas, pero la trompeta mas a trombeta de liberación era la del año del jubileo, era do ano do jubileu, en donde se proclamaba onde se proclamava liberdade em toda a terra, assinalando que para el fin del siglo, a trombeta final representada en la trompeta del año del jubileo, do ano do jubileu, soaria, y los que la escucharan e os que a ouvissem en el fin del tiempo, no fim do tempo, regressariam a su posesión, à sua possessão, à sua herança, a herança que o ser humano perdió en el huerto del perdeu no horto do Éden, a herança de los hijos de Dios, dos filhos de Deus, pues somos herederos de Dios, pois somos herdeiros de Deus e co-herdeiros con Cristo Jesus. Pero esa herencia, Mas essa herança, los hijos de Dios, os filhos de Deus, no la reciben, não a recebem sem antes antes escuchar ouvir la trompeta final. a trombeta final. Los hijos de Dios Os filhos de Deus caíram en el huerto del Edén, no horto do Éden, cuando cayó Adán y Eva ya en el huerto, quando caiu Adão e Eva lá no horto, y perderam los hijos de Dios os filhos de Deus en el huerto del Edén no horto do Éden todos os direitos à vida eterna. vida eterna, perderam os direitos a la salud eterna, à saúde eterna, perderam os direitos a todo lo eterno. a tudo eterno. Por eso el ser humano, Por isso o ser humano, luego de la caída, logo após a queda, nace aqui na terra, e aunque sea un hijo de Dios, e ainda que seja um não filho de pode Deus, obter não pode obter um corpo eterno, sino um corpo corruptível, senão um corpo corruptível, mortal, hasta que llegue el tiempo até que chegue o tempo em que a trompeta final em que a trombeta final trae su mensaje traz a sua mensagem y los escogidos e os escolhidos la escuchan a ouvem y luego se produce e logo se produz la resurrección de los muertos a en Cristo, ressurreição dos mortos em que Cristo, también escuchan la trompeta final, que também ouvem a trombeta final, porque todos los muertos escucharán ouvirão la voz del Hijo de Dios, a voz do Filho dijo de el Deus, Señor Jesucristo, disse o Senhor Jesus y la Cristo, trompeta final e a trombeta es la final voz del Señor é a Jesucristo, voz do Senhor Jesus Cristo, chamando e juntando a todos los escogidos a todos os escolhidos para nuestro regreso, para o nosso regresso, a nuestra posesión, a nossa possessão, a nuestra herencia, a nossa herança, a la vida eterna, a vida eterna, con todo lo que se perdió en la caída, tudo que se perdeu na queda, restaurado en el fin del tiempo, no fim do tempo, será restaurado el ser humano, o ser humano, los hijos de Dios, os filhos de Deus, a un cuerpo eterno, a vida eterna, con toda la autoridad, e el poder, o poder que le fue otorgado, en el principio. No princípio. Será uma restauração completa, será uma restauração completa a todo o que se perdeu, a tudo que se perdeu allá en la caída, lá na queda, en el huerto del Edén. no horto do Pero Éden. Mas para isso se requer a trompeta final. A trombeta final. La trompeta final. A trombeta final. Es el mensaje final. É a mensagem final del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus para Cristo. Todos los hijos de Dios. Para todos os filhos de Deus. En el año del jubileo. No ano do jubileu. Actualizado. En el fin del siglo. No fim do ciclo. Por eso para el fin del siglo. Por isso para o fim do ciclo. El Señor Jesucristo dijo. O Senhor Jesus Cristo disse. Que enviaria. Sus ángeles. A seus anjos. Porque el fin del siglo. Porque o fim do ciclo. Es el tiempo de la cosecha. É o tempo da colheita. En donde sería recogido. Onde seriam recolhidos. Los hijos del reino. Os filhos do reino. Que son el trigo. Que são o trigo. De la parábola del trigo y de la cizaña. Da parábola do trigo e do joio. La trompeta final. A trombeta final. Es
imprescindible é imprescindível para todo hijo de Dios, para todo filho de Deus, para su regreso para o seu regresso a la vida eterna à vida eterna y a un cuerpo eterno e a um corpo eterno prometido por el Señor pelo Senhor en diferentes lugares. em diversos lugares, Por el mismo Señor Jesucristo, pelo mesmo Senhor Jesus cuando Cristo, estuvo aquí en la tierra, quando esteve aqui na terra, y também por los profetas del Antiguo Testamento, pelos profetas do Antigo y Testamento, también por los apóstoles del Señor. pelos apóstolos do Senhor. Por eso San Pablo, Por isso São Paulo, siendo un conocedor sendo um conhecedor de lo que Dios tiene programado do que Deus tem programado para nuestro regreso a la vida eterna, para o nosso regresso à vida eterna, señaló assinalou que para el tiempo en que la resurrección ha de ocurrir que para o tempo em que a ressurreição haja de ocorrer y la transformación de nosotros los que estamos vivos, e a nossa transformação de nós que vivemos, primeiro, primeiro, la trompeta final a trombeta final sonará soará y luego e logo los muertos en Cristo os mortos em Cristo resucitarán primero. ressuscitarão primeiramente. Los veremos, Os veremos, estarán con nosotros, estarão conosco, y cuando los veamos, e quando os vejamos, entonces nosotros então nós que estamos vivos que estamos vivos seremos transformados, seremos transformados, y entonces todos juntos e então todos juntos estaremos restaurados estaremos a la restaurados vida eterna, a vida eterna, con un cuerpo eterno, com um corpo eterno, y con todo el poder e com todo o poder y toda la autoridad e toda a autoridade que Dios le confirió que Deus conferiu a sus hijos a seus filhos en el principio. no princípio. Por eso es tan importante la trompeta final. Por isso é tão importante a Y trombeta sin la final. trompeta final E sem a trombeta no final puede ocurrir não pode ni ocorrer la resurrección, nem a ni la ressurreição, transformación nem de a los vivos. transformação dos vivos. Por eso todo hijo de Dios, Por isso todos os filhos de Deus, en el fin del tiempo, no final do tempo, todos los escogidos todos os escolhidos estarán escuchando estarão ouvindo la trompeta final a trombeta final para nuestro regreso para o nosso a la regresso casa de nuestro Padre Celestial. à casa de nosso Pai Celestial. La trompeta A final, trombeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo a mensagem final do Senhor para Jesus todos sus Cristo hijos, para todos os seus proclamando que el tiempo ha llegado que o tempo tem para chegado nuestro regreso para o nosso regresso a la vida eterna, à vida eterna y dando a conocer e dando a conhecer las cosas As coisas que deben acontecer pronto, que devem suceder breve, luego de las edades de la iglesia gentil. logo após as eras da igreja gentia. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo más importante de todos los tiempos, no tempo mais importante de en todos el os tempos, tiempo no tempo en que regresaremos em que regressaremos a la casa de nuestro Padre à Celestial. casa de nosso Pai Y Celestial. para eso, E para isto, la trompeta final, a trombeta final está prometida para este tiempo final. para esse tempo La final, trompeta final, A trompeta para final, el tiempo final, para o tempo para final, el fin del siglo, para o fim do ciclo, para llamar para chamar y juntar e juntar a todos los escogidos de Dios a todos os y escolhidos de traerle Deus e lhes trazer las bendiciones as bênçãos que Dios ha prometido que Deus prometeu para todos sus hijos para todos os seus en el fin del filhos siglo. no fim do ciclo. La restauración A restauração de los hijos de Dios dos filhos de Deus a la vida eterna, à vida eterna, conforme a como Él ha prometido. a como Ele prometeu. Ahora una trompeta Agora uma trombeta, necesita uno que la toque. que a toque. Y si es la trompeta, E se a trombeta, el mensaje final, a mensagem se final, requiere se requer el mensajero final, o mensageiro con la final, trompeta final, com a trombeta para final, los escogidos, para os escolhidos, del tiempo final. do tempo final. ¿Y quién será E quem será? el mensajero final O mensageiro final, que tocará la trompeta a final? trombeta final, Porque dice porque diz que enviará sus ángeles que enviará con seus gran anjos voz de trompeta. com grande voz de Vean trombeta. ustedes, Vejam vocês, es el ministerio esse é o de ministério los ángeles del Señor, dos anjos do Senhor, el ministerio, o ministério de los dos olivos, das duas oliveiras, el ministerio, o ministério de Moisés, por segunda vez, por segunda y el vez, ministerio, e o ministério de Elías, de Elias, por quinta vez. por quinta vez.
para tocar la trompeta a final, trombeta el final, mensaje final, a mensagem la final, voz del Señor Jesucristo, a voz do Senhor Jesus en el fin Cristo, del tiempo, no fim do tempo, hablándole falando a todos los escogidos, a todos os escolhidos, por meio del ministerio, do ministério de Moisés, de Moisés y de Elías, e de Elias, por medio del ministerio, por meio do de los ministério dos olivos, das duas por eso el oliveiras, ministerio, por isso o de los ministério dos olivos, das duas oliveiras, chama e junta 144.000 a hebreos 144.000 en el hebreus tiempo señalado por no Dios. tempo assinalado por Pero Deus. antes, Mas antes, toca la trompeta final, a trombeta final a todos los escogidos, a todos os en el escolhidos fin del tiempo, no fim do tempo, entre el ministerio entre o ministério de Elías de Elias en su cuarta manifestación em sua quarta y el manifestação ministerio e o ministério de Elías de Elias en su quinta manifestación. em sua quinta manifestação. No hay otro ministerio. Não há outro ministério. El ministerio de Moisés O ministério de Moisés estará también estará também unido al ministerio de Elías. ao ministério de Elias. Por lo tanto, Portanto, no habrá otro ministerio não haverá outro entre el ministério cuarto ministerio de Elías entre o quarto y ministério de el Elias quinto ministerio de Elías. e o quinto ministério de Elias. El ministerio de Elías O ministério de en Elias su quinta manifestación, em sua quinta manifestação, juntamente juntamente con el ministerio de Moisés, com o ministério de en su Moisés, segunda em manifestación, sua segunda manifestação, estarán tocando la trompeta final. a trombeta final. ¿Y dónde encontraremos estos ministerios? E onde encontraremos esses Porque son ministérios? los ministerios Porque são os ministérios señalados para el assinalados fin del tiempo. para o fim do tempo. Tiene que ser Tem que ser en un hombre em um homem. que estos ministerios Esses ministérios estarán en estarão el fin del tiempo. no fim do tempo. Ahora este hombre Agora este homem tendrá que ser un profeta, terá que ser um un ángel profeta, mensajero um anjo mensageiro del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, para el fin del tiempo, para o fim do tempo, para tocar la trompeta final, trombeta final, chegando a los hijos de Dios aos filhos de con Deus, el doble ministerio com o duplo ministério de Moisés de Moisés e de Elias, siendo el Benjamín sendo Benjamim de los profetas, dos profetas, el último de los profetas, o último dos viene profetas, con una doble porción vem com uma ministerial. dupla porção ministerial. La porción de Moisés A porção de en Moisés su segunda manifestación em sua segunda y la manifestação porción de Elías e a porção de en Elias su quinta manifestación, em sua quinta manifestação, tocando la trompeta a final, trombeta final, trazendo el mensaje final a mensagem del final Señor Jesucristo do Senhor Jesus y Cristo dándole a conocer a los hijos de Dios e dando a conhecer aos filhos de las Deus cosas as coisas que deben acontecer que devem en suceder este tiempo final. neste tempo final. En la escritura Na Escritura tiene que estar señalado tem que estar assinado este ángel este anjo que será enviado que será enviado para todos los hijos de Dios. para todos os filhos de En Deus. Apocalipsis, Em Apocalipse, capítulo 22, capítulo y 22 verso e 16, verso 16, encontramos al ángel ao anjo que el Señor Jesucristo que o Senhor Jesus Cristo ha prometido prometeu enviar en el fin del no tiempo. final do tempo. Y dice E así: diz assim: yo Jesús, Eu, Jesus, vean quién es el que habla. veja bem quem é o que fala. Yo Jesús, Eu, Jesus, he enviado mi ángel enviei o meu anjo para dar testimonio de estas cosas para você testificar essas coisas en las iglesias. nas igrejas. Ese es el ángel del Señor Jesucristo Este é o anjo do Senhor Jesus que le Cristo reveló a Juan el discípulo amado que revelou a João, o discípulo amado, el libro del Apocalipsis o livro do Apocalipse en forma simbólica. em forma simbólica. Él estuvo Ele esteve en su cuerpo teofánico em seu corpo teofânico, revelándole a Juan el discípulo amado revelando a João, o discípulo el amado, libro del Apocalipsis, o livro do y en Apocalipse. el fin del siglo E no final do ciclo es enviado é enviado en carne humana em carne humana para dar a conhecer as coisas que devem acontecer, que devem suceder, para dar testemunho de destas coisas a todas as igrejas, a todas as igrejas, a todos os seres humanos, a todos os a seres todos humanos, os hijos de Dios, a todos os para filhos de nuestro Deus, regreso, para o nosso a la vida eterna, à vida a la eterna, casa de nuestro Padre à celestial. casa de nosso Pai Él celestial. Ele vem para traer la para bendición trazer a divina, bênção divina del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo a todos los hijos de Dios. a todos os filhos de Deus. Veamos este ángel. Vejamos esse anjo. Aquí también Apocalipsis 22, Aqui também em Apocalipse en el 22, verso 6. no verso E 6. diz assim: E diz assim: Y me dijo, E me disse: estas palabras son fieles y verdaderas. essas palavras são fiéis e verdadeiras.
son palabras fieles y verdaderas, São palavras fiéis e verdadeiras, las que este ángel trae. a que este anjo traz. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, E o Senhor, o Deus dos espíritus dos profetas, Él es el Dios de los espíritus de los profetas, el Señor Jesucristo. Ele é o Deus dos espíritus dos profetas, o Senhor Jesus Cristo. Y dice, E diz: ha enviado su ángel. tem enviado a seu anjo. ¿Para qué? Para quê? Para mostrar a sus siervos Para mostrar a seu servo. ¿Qué cosa? Que coisa? las cosas que deben suceder pronto. As coisas que em breve hão de suceder. La única forma A única forma de conocer de conhecer las cosas que deben suceder pronto, as coisas que devem suceder breve, como la resurrección de los muertos en Cristo como a ressurreição dos mortos em Cristo y como la transformación de nosotros los que vivimos e a nossa transformação dos que vivemos y la venida del Hijo del Hombre e a vinda do Filho do Homem y todas estas cosas e todas essas que han de coisas venir, que hão de vir, tanto las bendiciones de Dios tanto as bênçãos de para Deus los hijos de Dios para os filhos de como los Deus, juicios divinos como juízos divinos para el reino de los para o gentiles, reino dos gentios, para el reino para o reino de la bestia, da besta, para el reino, para o reino del anticristo, do anticristo, sobre el cual sobre o qual vendrán las plagas apocalípticas, virão as pragas pues apocalípticas, todas las cosas pois todas que as coisas deben acontecer que pronto devem acontecer en el breve, fin del siglo no fim do ciclo, son dadas a conocer são dadas a por el ángel conhecer del Señor Jesucristo, pelo anjo do Senhor Jesus conforme a la Cristo, promesa de Dios. conforme a promessa de Deus. Él viene Ele vem con ese mensaje final, com esta mensagem con esa final, trompeta final, com essa trombeta con esa final, gran voz de trompeta, com esta grande voz de llamando, trombeta, chamando e juntando a los escogidos, aos escolhidos, a todos los hijos de Dios. a todos os filhos de ¿Para Deus. quê? Para quê? Para recibir Para receber la transformación de nuestros cuerpos, a transformação de nossos nosotros los corpos, que vivimos nós os que y los estaremos que murieron vivos, en Cristo, e os que morreram em Cristo, receberem la resurrección a ressurreição en cuerpos incorruptibles, em corpos para todos ser, incorruptíveis, para ser todos para serem todos a imagen y semejanza. a imagem e ¿De semelhança quién? de quem? Del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. Esa es la promesa. Esta é a promessa. Para todos los hijos de Dios. Para todos os Y filhos de Deus. entonces E então seremos inmortales, seremos imortais, incorruptibles, incorruptíveis, y viviremos, e viveremos por toda la eternidad. por toda a eternidade. Los hijos de Dios, Os filhos de Deus, en el fin del siglo, no final do ciclo, no importa en qué religión estén, não importa em que religião o en qué estejam, secta religiosa estén, ou em que seita religiosa tienen la estejam, bendición más grande de tem a todos los maior tiempos. bênção de todos La os tempos, bendición a bênção del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, enviándole enviándole a su ángel a mensajero, seu anjo mensageiro, para dar testimonio, para dar testemunho de estas cosas, dessas coisas, a todas las iglesias, a todas as igrejas, a todos los seres humanos, a todos os seres a humanos, todos los hijos de Dios, a todos os para filhos de nuestro Deus, regreso, para o nosso regresso, a la vida eterna, à vida eterna, y así recibir, e assim receber el cuerpo eterno o corpo eterno que el Señor Jesucristo que o Senhor Jesus y Cristo los apóstoles e os apóstolos han prometido prometeram para cada uno de nosotros. para cada de nós. Y entonces E então estaremos restaurados estaremos a la restaurados vida eterna à vida eterna y a toda la herencia e a toda herança que se perdió que se perdeu temporariamente temporariamente en la caída, na queda, la cual será restaurada a qual será a restaurada cada escogido, a cada escolhido, a cada hijo de Dios, a cada filho de primogénito, Deus, conforme a la promesa divina. conforme a Para promessa eso, divina. Para isto es que suena é que soa la trompeta final, a trombeta en final este tiempo final. neste tempo final. Hemos visto Temos visto la importancia a importância de la trompeta final da trombeta final para poder regresar para poder a regressar la vida eterna, à vida a eterna, la casa de nuestro Padre Celestial. à casa de nosso Pai La Celestial, trombeta final. a trombeta El final, mensaje final a mensagem del final Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, por medio de su ángel, por meio de seu anjo, trazendo-nos el mensaje de amor a mensagem de del amor Evangelio del Reino, do Evangelho do para Reino nuestro regreso para o nosso regresso a la vida eterna, à vida eterna, para así para assim vivir vivermos por toda la eternidad. por toda a eternidade. La trompeta A final, trombeta el final, mensaje final, a mensagem el final, Evangelio del Reino, o Evangelho do el Reino, Evangelio o Evangelho de la dispensación del reino, dispensação do reino, para todos los hijos de Dios, para todos os filhos de Deus, para recibir para receber nuestra transformación a nossa en el fin transformação del siglo. no final do ciclo.
la trompeta final, a trombeta final, el mensaje final a mensagem final del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, por medio de su ángel, por meio de seu en el anjo, fin del siglo, no fim do ciclo, para bendición para a benção de cada hijo de Dios de cada filho que de vive en Deus este planeta que Tierra. vive nesse planeta Terra. Es imprescindible É imprescindível la trompeta final a trombeta final para cada uno de nosotros. para cada de nós, Pero con la trompeta final, mas pela trombeta final, dándonos su mensaje, dando-nos a sua mensagem, podemos dizer, seremos seremos transformados transformados y regresaremos e regressaremos a la vida eterna, à vida eterna, conforme a la promesa del Señor. conforme a promessa de Deus. La trompeta final. A trombeta final. Dios les bendiga. Deus os abençoe. Dios les guarde. Deus os guarde. Y muchas gracias por vuestra amable E atención. muito obrigado por Passem vossa todos muy amável buenas atenção. noches. Passem todos muito boa noite. Con nosotros, Conosco, Miguel Bermúdez Marín Miguel nuevamente, Bermudes Marim, para novamente. concluir en esta noche Para concluir nessa noite nuestra parte. a nossa parte.